Bueno, buenos días para todos. La verdad que un privilegio y una responsabilidad de estar acá. Nos tocó estar hace cerquita de 2 años, enero del año pasado. Y me alegra un montón ver cómo la comunidad de fe acá en Bethesda ha crecido. El Señor es bueno. Y la verdad que desde que llegamos nos sentimos como en casa. La presencia de Dios se siente en este lugar. Yo sé que no hace falta sentirla, simplemente saber que Dios está, pero fue muy fuerte el tiempo de la alabanza, de la adoración. Hoy realmente el Espíritu Santo está en este lugar y se nota. El otro día escuchaba la palabra de Loida y ella decía que primeramente Dios la había ministrado a ella y realmente es así. Saben que casi con vergüenza digo lo que me pasó. El pastor me invitó a compartir la palabra hace unos días atrás. Y yo soy argentino, apasionado, encima el fútbol me puede. Y fui a la cancha y tuve una agarrada bastante de esas feas, ¿viste? Y una agarrada que, bueno, de hecho, si alguien ¿cómo es? Del Deportivo Bielsa está mirando por las redes sociales, le pido perdón. Casi se suspendió el partido y todo lo empecé yo y de verdad, y por ahí alguien está mirando en las redes sociales y dice, ¿y este va a predicar? Sí, porque lo importante es no quién predica, sino a quién predicamos. Y eso me hizo pensar en lo desenfocado que vine a este viaje, porque claro, es un viaje de casi un mes, para mí un poquito más, 10.000 kilómetros de mi casa, dejo un poco lo que hago todos los días y de alguna manera estoy como enfocado en otra cosa. Y hablando de otra cosa, no me acuerdo cómo se prende esta cosa. Ahí está. Y me hizo pensar de lo desenfocado que vine y cómo de alguna manera por unos días me olvidé de lo que realmente Dios me pide a mí y Dios nos pide a cada uno. Inclusive aquellas personas que hoy le dimos la bienvenida, esta palabra también es para ustedes porque todos en esta vida tenemos un propósito y a veces confundimos lo que hacemos todos los días con lo que el Señor nos manda hacer. Y de eso se trata un poco esta palabra. A ver, yo estoy viendo acá lo mismo que ven ustedes. Wow, entonces está muy mal. Vamos a hablar un poquito de nuestro llamado. ¿Saben que cuando hablamos del llamado, esto nos está respondiendo? Cuando hablamos de nuestro llamado muchas veces no sabemos bien cómo definirlo. Inclusive cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, si aquellos que son solteros todavía andan como buscando la voluntad y esas cosas, por lo menos allá en Argentina le decimos así, no sé si acá lo dicen igual, pero a veces es un tema un poco complicado y quiero que podamos charlar y entender un poquito cuál es el llamado que Dios puso en cada uno de nosotros. Y ahí tenemos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, lo voy a buscar acá, ya que no aparece ahí en la pantalla. Estoy tranquilo porque por lo menos no soy yo, a Loida le pasó lo mismo, así que, ¿no es cierto? Bien, si tienen sus Biblias o si va a aparecer en la pantalla ahí el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, un texto súper conocido que dice, Jesús le está diciendo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Ahora, pareciera que hemos separado un poco lo que es el llamado full time, como se le dice a aquellos que son llamados a ser pastores como Benjamín, y van a un instituto y se preparan y están a cargo de una iglesia, de los que somos part-time. De los que somos part-time podemos zarparnos en un partido de fútbol, podemos gritar algunas cosas, podemos bajarnos un ratito de la cruz. No, y no es así. Ahora, ¿cuál es mi llamado
¿Cuándo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Habrá un ángel que tiene que bajar y hablarme respecto a lo que tengo que hacer? Vieron que en la palabra hay varios llamados espectaculares donde bajaba un ángel ahí, cuando un ángel se le presentó a Jacob. Y claro, un llamado de eso es épico, porque vos decís, claro, si Dios me habla con un ángel así, yo obviamente no voy a tener dudas. Pero, ¿cuándo pasará? ¿Cuánto tiempo? Ahora, las respuestas no solamente están en Dios, sino que están en nosotros mismos. Y no quiero hacer una clase acerca de sociología ni nada de esto, pero sí, a veces tenemos que mirarnos un poquito, primero a Dios, por supuesto, pero mirar un poquito qué Dios hizo en nosotros y con nosotros, para poder entender el tipo de llamado que puso en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay talentos, hay habilidades, hay dones. En cada uno de nosotros hay una personalidad diferente. En cada uno de nosotros hay un carácter, y no estoy hablando de temperamento, porque a veces confundimos, porque decimos qué carácter podrido que tiene una persona, ¿no? Pero no, eso es el temperamento, el carácter, algo que, condiciones, habilidades, cosas que Dios puso en nuestras vidas. Ahora, cuando todos fuimos jóvenes en algún momento, yo todavía lo soy, gracias a Dios, pero cuando fuimos jóvenes, todos comenzamos con grandes sueños. Y tal vez cuando nos acercamos a Cristo, de repente malinterpretamos como que teníamos que morir a todos nuestros sueños para que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros. Cuando en realidad es Dios quien ha puesto en nosotros esos talentos, esos dones, esas habilidades, esa capacidad para hacer ciertas cosas, para que con eso podamos servirle. Por ejemplo, cuando yo era más chico se decía, en Argentina recién estamos viviendo la primera o segunda generación de creyentes que se gradúan en la universidad. ¿Por qué? Porque antes se creía que Cristo ya venía, que no hacía falta estudiar, además todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad también se decía, por ejemplo, si vas a estudiar, no estudies abogacía. ¿Hay algún abogado acá? Se decía que no estudies abogacía. ¿Por qué? Porque los abogados mienten para ganar plata. Tienen que mentir mucho. ¿Te lo han dicho? Bien, no le hagas caso. Se decía que no podíamos ser cantantes. No, porque el cantante para triunfar tiene que hacer pacto con el diablo. El cantante que triunfa es cantante que ha hecho pacto con el diablo. Pero ¿saben? Llegó la hora de que como hijos de Dios traigamos el reino de los cielos a todos los sectores, a cada metro cuadrado donde Cristo nos ha puesto. Sea en la abogacía, sea en el canto, sea en el fútbol, sea en la estación de tren, sea en tu taller mecánico, en donde estés. Ahí Dios quiere usarte. Ahora, para esto tenemos que ver entonces qué es el llamado. ¿Qué es el llamado? De alguna manera, me puedo equivocar en esto, pero leyendo, estudiando y buscando siempre la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios te mandó a hacer, utilizando tus dones y tus talentos, todo lo que Dios puso en tu vida. No es ni más ni menos que eso. No tenemos que esperar que descienda un ángel y que te diga, oh hijo mío, ahora tienes que ir a la estación de tren, ahí donde trabajás. Voy a aprovechar la vida de Yuri, ya que él trabaja ahí en los trenes. Y ahora tendrás que predicarle a tus compañeros maquinistas. No. Si Dios puso talentos en tu vida para arreglar algo, amor por algo, pasión por algo, seguramente es ahí donde Dios quiere usarte. El llamado es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Lo que leímos recién en Marcos. Ir, predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Con lo que nos gusta hacer, con lo que sabemos hacer.
El llamado no es una meta. Imagínense que el llamado fuera una meta, entonces el llamado pastoral, por ejemplo, sería si predicás en un púlpito ya sos pastor, listo, yo me gradúo de pastor en esta mañana entonces. No es eso. No es algo que ya pudimos cumplir, llegar, abrazar, sino que es algo en lo que vamos a transitar todos los días. Es un proceso, es un caminar diario, un ir dando pasos en diferentes magnitudes, en diferentes lugares, con influencias diferentes. Pero siempre el llamado de parte de Dios será para modificar alguna realidad en la que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? No nos gusta cómo el vecino de Puerto Sagunto o de Sagunto se comporta respecto a Dios. No me gusta cómo en mi trabajo todos viven la vida sin pensar que hay un Dios creador. No me gusta tal cosa. Bueno, es ahí donde Dios te puso, con tus dones, tus talentos, con tus habilidades, con tu carácter, para modificar ese metro cuadrado en el que sos influencia. Entonces vamos a ver un poquito el llamado y la profesión, porque por mucho tiempo se creía que el llamado tenía que ver solo con lo que hacemos acá en la iglesia. A mí en la iglesia, yo trabajo con adolescentes y con niños hace más de 20 años, entonces podríamos decir que el tiempo que yo dedico a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, ese es el tiempo que respondo a mi llamado. Y después tengo un tiempo donde me voy a mi librería y hago plata. ¿Está bien así o no? Vamos a ver de que responder al llamado no es solamente predicar, cantar, enseñar en la iglesia. Lo que hacemos en el templo, ¿saben que hay una placa? A ver si la podemos ver ahí un poquito, que hay unos numeritos. Ahí, fíjense. Vamos a suponer, a ver, ¿quiénes sirven en algún ministerio acá en Bethesda? Levanten su mano. ¿Bien? 2, 3 veces a la semana venís cuando no estás en Madrid. 2, 3 veces a la semana, un par de horas cada vez que venís. Hermana, lo mismo, más o menos. O sea que podemos sumar en la semana unas 5 horas acá dentro de Bethesda, ¿no? Entonces, suponiendo que te convertiste más o menos a los 20, 30 años, si llegás a vivir 70, 80, y pasaste unas 5 horas por semana dentro de la iglesia, serviste al Señor 1.36 años. Gloria a Dios. Más o menos 15 meses, 16 meses. El tiempo del último viaje mío ahora me podría haber encerrado acá adentro y ya cubro la cuota, pastor. Ustedes imagínense en lo que ustedes sirven en la iglesia, y si no están sirviendo en la iglesia, tengo otra pregunta. ¿Qué estás haciendo? Si nuestra vida sería responder al llamado solamente mediante lo que hacemos acá en el templo, entonces cuando yo llegué a los 70, 80 años le serví al Señor más o menos 15, 16 meses completos de mi vida. Vamos a ver la otra placa, dice que una persona promedio pasa más o menos 40 horas de trabajo en el trabajo por semana. Gloria a Dios por aquel que hace platita con un poco menos de hora, pero más o menos los mortales promedios estamos esto en nuestro trabajo. Yo tengo una librería, tengo gente a cargo, pero todo el día 12 horas atendiendo al público. Yo no estoy las 12 horas, pero digo, hay que estar mucho tiempo en el trabajo para poder sostener, pagar los servicios, pagar las cuentas. Yo ya no tengo chicos en la facultad, gracias a Dios. El más chiquito mío ya está acá. Pero hay muchas cosas para pagar, entonces nos pasamos más o menos 84.400 horas de nuestra vida trabajando. Más o menos, horas más, horas menos. Son 10 años de nuestra vida, de todo lo que nos toque vivir más o menos un ser humano promedio en el trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde piensan que Dios quiere usarlos? ¿En el 1.36 del tiempo que pasaron acá en el templo, en su comunidad de fe?
o los 10 años afuera? Afuera, ¿no? Creo que la respuesta cae de maduro. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a poder cumplir el vida por vida, el llamado que Dios puso en nuestras vidas a leer Marcos. Vayan por todo el mundo. Y sí, a muchos no nos va a tocar viajar a la otra punta del mundo a ser misioneros. Gloria a Dios por los misioneros que Dios levanta y lleva. Pero a todos nos va a tocar trabajar. A todos nos va a tocar trabajar 30, 40, 20, 50 horas a la semana. Y es allí donde Dios quiere usar tu vida. Sí, inclusive vos que viniste por primera vez. Porque Dios tiene un propósito. Y es que podamos hacer conocido su nombre a través de todos los medios que están a nuestro alcance. En Argentina hace 5 años atrás había una frase que estaban ahí, todas estas ideologías que acá ya la tienen hace un tiempo más, ¿no? Pero empezaron con el Iglesia y Estado, asuntos separados. Y a mí me dio pie para una frase que viene a continuación, que es: profesión y llamado no son asuntos separados. No existe el llamado full time solo para los pastores. Porque eso significaría que yo solamente me pongo la pilcha de cristiano cuando vengo al culto, cuando vengo a una reunión de lectura bíblica, cuando vengo al ensayo de la alabanza. Mi llamado es full time, aunque no sea pastor, aunque no sea misionero, aunque no sea evangelista. A todos los que estamos acá sentados, desde la primera fila hasta el último, a todos Dios nos llamó con el mismo propósito: predicar el evangelio. ¿A quién? ¿Y quién es toda criatura? Tu vecino, ese molesto, ese que usa una cosa para taparse la cabeza, el que te llena de humo, de tabaco, cuando estás sentado en un lugar público que saliste a disfrutar. En vez de pararte, irte malo, a lo mejor Dios te lo puso ahí, tal vez con un propósito. Profesión y llamado no son asuntos separados. El mismo Dios que nos pide que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura es el mismo Dios que puso amor en tu vida por la cocina, por los idiomas, por la informática, por la mecánica, por el fútbol. El mismo Dios que te llenó de pasión por algo en esta vida es el Dios que pone el llamado en nosotros. Entonces, es evidente cuando estudiamos la palabra de Dios que Dios nos quiere usar con lo que nos gusta hacer. Nos quiere usar en el lugar donde más tiempo pasamos, con las artes, con las finanzas. Yo no sé cuál es tu profesión, tu oficio, sos albañil, electricista, médico, lo que sea. Yo sí sé, y no soy profeta para decirte esto, pero sí sé, porque la palabra de Dios lo afirma, que todos fuimos llamados a predicar el evangelio. Y para predicar el evangelio no se necesita un púlpito. Yo en una oportunidad me hicieron una entrevista y dije, el púlpito, mi púlpito favorito es mi mostrador. Es el lugar donde más tiempo paso. Y sí, por supuesto, en la librería tengo un montón de problemas. Imagínense en Argentina si no tenemos problemas. Salimos de 54% de inflación. No, ¿qué 54? Teníamos 18% de inflación mensual teníamos. Hace poquito tiempo atrás. Imagínate si no tendremos la cabeza ocupada todo el tiempo tratando de ver cómo llegamos. Gracias a Dios eso se está solucionando, pero todo el tiempo estamos pensando cómo vender más, cómo vender mejor, cómo fidelizar a un cliente. Pero en medio de todo eso, a pesar de los problemas, a pesar de que me puede rebotar un cheque en el banco, ¿qué es eso al lado de poder responder al llamado de Dios? ¿Saben que los días más felices en mi vida, y mi señora es testigo, pasan cuando vuelvo a mi casa y le pude predicar a uno así, pero en el negocio ahí nomás, los llevé a un costado y pude orar, le pude hablar del Señor? No importa si no le vendí, que es una venta más, una venta menos. Generalmente le vendo también. Pero no hay nada que te haga más feliz
que poder cumplir la voluntad de Dios. No hay nada que te pueda llenar más. No busques tesoros, no busques en el amor, no busques ninguna otra cosa. Salí hoy de acá decidido a compartir con alguien el mensaje de Jesús. Invítalo a la iglesia, invítalo a tu grupo de estudio bíblico, no sé cómo se manejan, pero créeme que si te pones a discipular a una persona, si te pones a tratar de predicarle todos los días a alguien, tus problemas no son nada. Te echaron del trabajo, se va a cerrar tu taller, tus finanzas andan medio pelo. ¿Sabe qué? Eso no es nada comparado con responder a nuestro llamado. Ahora, para eso tenemos que tomar decisiones, gente. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar los montes de influencia en la sociedad. ¡Wow! Y acá sí se pone. Hay unos libros de psicología, de sociología que hablan acerca de los montes de influencia. Alguno lo debe conocer, alguno que tal vez estudió psicología en la facultad, en la universidad. Hay ciertos lugares de poder que tiene la sociedad. Y tenemos que ser sinceros y realistas, y es que como iglesia, y no le estoy echando el fardo a los pastores, digo como iglesia, todos, nos hemos bajado de algunos de esos montes. A veces por ignorancia, a veces por no investigar, a veces por creer de que no era ahí la voluntad de Dios. Pero hay algunos montes que son muy interesantes de que podamos verlos, reflexionar y decir, ¿qué monte te está pidiendo Dios que conquistes en tu vida en esta mañana? Vamos a verlos. Esto no lo inventé yo, esto está en cualquier libro que busquen sobre este tema. Los montes de influencia en la sociedad. La familia, la religión, la educación, el gobierno, las comunicaciones, el arte y la economía. Y la realidad es que la iglesia en los últimos siglos solo se enfocó en la religión y hemos cuidado mucho la religión. ¿Cuál es la religión verdadera? Y si vos sos católico y viniste hoy acá, te estás preguntando, ¿será que me quieren hacer evangelio? No se trata de ser evangélico o de ser de tal o tal denominación, no se trata de eso. Pero la iglesia sí de alguna manera se atrincheró en cuidar muchas verdades, muchos conceptos teológicos y hemos descuidado un poco otras cosas, como por ejemplo la familia. Yo no sé si acá pasa, pero nosotros en Argentina vamos atrás de los problemas de la familia parchando en lugar de ofrecer con anticipación las soluciones. Tenemos dentro de la iglesia un montón de problemas. Tenemos problemas de que cuando yo era más chico ni me los imaginaba que iban a llegar. Pero llegamos al punto de que en mi ciudad, en Posadas, tenemos pastores que están por su tercer matrimonio. Tenemos divorcios dentro de la misma iglesia y los dos se quieren seguir congregando en la misma comunidad. Tenemos pruebas de amor entre la juventud, chicos de 13 años que están en nuestro ministerio adolescente, que tuvieron que tomar la pastilla del día después. Problemas que pensábamos que estaban muy lejos de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. ¿Y por qué creo yo que pasó eso? Creo que nos hemos desenfocado un poco de que la familia tiene que ser nuestro primer ministerio. La familia que Dios te dio es tu primer monte a conquistar. Y te lo digo yo que tengo un hijo, el mayor, que está apartado del Señor hace más de 8 años, lejos de todo lo que sea la voluntad de Dios, trabajando inclusive muchas veces en contra de lo que nosotros mismos trabajamos con mi señora. Tengo un monte bien bravo.
Pero ahí estoy, pico y pala. Hay otros montes que hemos descuidado, la educación. Fíjense cómo la ideología se ha metido a través de la educación con nuestros hijos, la ESI. En Argentina, gracias a Dios, ahora hay un gobierno que está sacando libros directamente pornográficos del sistema educativo. Libros que no enseñaban sexualidad según la biología, sino que enseñaban directamente pornografía, cómo tener, bueno, no voy a entrar en detalles, pero le enseñaba a los chicos, ya en la preadolescencia, cómo tener diferentes tipos de sexo. Me imagino que acá pasan cosas así también. Es un monte grande el de la educación para conquistar a través de los docentes, las maestras, los profesores. Ahí tenemos que empezar a conquistar de vuelta ese monte. El gobierno, no, en el gobierno no, miren, en el gobierno no nos vamos a meter porque la política está re podrida, eso es para gente que está muy sucia. Y claro, si pensamos así tenemos los gobiernos que tenemos, ¿no? Ni voy a preguntar por el de acá, porque no me voy a meter en política. Pero hemos dejado que otros se suban a un monte que el Señor nos había pedido a nosotros primero que lo tomemos. ¿O acaso el rey David, que era el gobernante sobre toda la nación de Israel, el rey más poderoso humanamente hablando, no tenía una relación con Dios y trataba de hacer él la voluntad de Dios? Se equivocaba y mucho, pero la trataba de hacer, y esa misma voluntad de Dios trataba de que el pueblo la haga y reciba la bendición a través de su vida. Claro, nosotros recibimos las maldiciones de los que han tomado esos montes, porque mansamente nos hemos quedado abajo, en el valle. Es más cómodo que otros lo hagan, es más fácil criticar en vez de conquistar. El monte de la comunicación. Los medios masivos de comunicación hoy nos cambian hasta los algoritmos. Cuando buscamos algo o hablás algo o mencionás algo, llegás a tu casa, ponés Google y te salta algo de lo que vos no habías buscado nunca. Nos están manipulando porque hay otro que conquistó los montes de comunicación. Tenemos que reconquistar, volver a ser masivo el Evangelio de Cristo. Las artes, ¿qué podríamos decir de las artes? Allá, cuando un joven se empieza a meter en la música, no. Tenés que solamente hacer música dentro de la iglesia. Si haces afuera, no te vamos a apoyar. Y claro, así muchas veces se empuja a los músicos como a Elvis Presley. Él era de la iglesia evangélica congregacional, no se lo dejó meter una batería dentro de la iglesia y terminó donde terminó. Entonces, como iglesia, acompañemos en el proceso a aquellos que quieren entrar en las artes, porque necesitamos ser influencia ahí con arte. Fíjense, si no, a lo largo de la historia, el arte cristiano, cuánto influyó en nuestra cultura. Sí, después se fue torciendo y todo porque fuimos bajándonos del monte. Todo lo secular son los lugares donde debemos estar. Porque ahí el Señor es donde nos llamó a estar. Necesitamos abogados, necesitamos economistas, youtubers, cocineros, amas de casa, futbolistas, mecánicos, ingenieros. A todos los necesitamos para poder cumplir con nuestro llamado de vida por vida. Cuando pensamos en un movimiento, en un avivamiento, muchas veces pensamos, el Señor me llama a llenar estadios. Y en realidad el avivamiento comienza cuando comenzamos a transformar el lugar donde estamos a diario. A veces podemos hablar, otras veces no. Pero siempre hay que predicar con el lomo. ¿Qué significa? Con el ejemplo. Con el ejemplo y cuando se puede, con las palabras. Mateo 10:16 dice,
Presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. A los creyentes nos encanta quedarnos con la parte de sencillo como paloma, pero somos medio pavos porque dice también que seamos astutos. Y para predicar el evangelio hay que ser astuto, hay que ser despierto, hay que buscar la oportunidad. ¿Qué sería buscar la oportunidad? Estás ahí en el Moro comprando y de repente uno dice, qué difícil que está todo. ¡Ja! ¿Difícil estará para usted? Yo con Cristo todo lo puedo. ¡Epa! Cosas así el Señor nos presenta todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, la oportunidad de predicar. Pero no debería pasar un solo día de nuestra vida que no le hayamos hablado de Cristo a una persona. A veces lo podemos hacer de manera abierta, directamente, invitándolo a que haga el llamado. Vení, sentate acá, vamos a hacer una oración, acepta a Cristo ahora, pedí perdón por tus pecados. A veces lo podemos hacer así, otras veces no. Otras veces Dios nos pone personas, a mí me pone clientes. Son clientes míos hace 10 años, 8 años, 5 años, que vamos haciendo un trabajo, ¿viste? Vamos con el arado ahí trabajando la piedra porque no es tierra, es piedra directamente en el corazón de alguno y tenemos que ir ablandando. Pero ¿saben que cuando llegan las malas, hasta me han venido a pedir que ore por ellos en el negocio? Pero ¿y cómo si yo soy un comerciante, no soy un pastor? ¿Saben por qué? Porque estoy enfocado en el llamado que Dios puso en mi vida. Y así yo quiero que cada uno de nosotros podamos estar enfocados. Si estamos enfocados en nuestro llamado, les puedo asegurar que la próxima vez que venga Bethesda, media nave no va a alcanzar, vamos a tener que tener una nave completa. ¿Amén? Necesitamos todo tipo de profesión para poder conquistar cada uno de esos montes. Necesitamos conquistar claro que yo no voy a poder conquistar los 7, ¿no? Pero cada uno, ahí estamos hablando de que hay un llamado general para todos, de ir y predicar el evangelio, y después hay un llamado específico donde Dios te quiere usar. No necesitas que baje un ángel. Ahora, Marcos 16:15 me muestra justamente ese llamado general. No es solo que si hay un departamento de evangelismo en la iglesia es el que va, el único encargado de predicar en Bethesda, en Puerto Sagunto, en Sagunto. Tampoco tenemos que ser muy místicos para escuchar el llamado ese, porque está en la palabra, es ahí clarito. Entonces le dijo, vayan. Dios puso un sentir en tu corazón, dones, talentos, para que los uses con lo que tenés a mano. Me encanta un versículo que suelo usar bastante, que está en cuando es ungido Saúl como rey. Saúl, pobre, era un campesino y de repente lo llevaron allá arriba del monte de gobierno de golpe, así de las mechas lo llevaron. Pero dice que él andaba buscando un animal de su papá, era lo que sabía hacer, él andaba ahí con las cosas del campo. Pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre su vida. ¿Y qué hizo? Hizo lo que le vino a la mano. Y yo quiero decirte con esto, no te quedes esperando así cruzadito de brazos. Ay, ¿en qué será que Dios me quiere usar? Yo voy a esperar la voluntad de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor me cambie de trabajo, porque en este trabajo no. No, con lo que tenés a la mano, en medio de tus problemas, en medio de tus situaciones, Él quiere que tu vida tenga ese propósito. Producir cambios en la educación, en la economía, en tu casa, en tu negocio. En Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Créeme que lo que estés viviendo hoy no es casualidad. Oraban por el pastor hace un ratito, por su hombro, y sí, la verdad que pensaba, yo estoy operado de los 2 hombros y no es nada fácil. Y mucho menos la situación de él, porque fue sin programación, fue así.
Y vos decís, ¿y cuál será la voluntad de Dios en todo esto? No lo sé, la tendrás que descubrir Él. Lo que yo sé es que todo lo que nos toca vivir tiene un propósito. Tenemos un hermano en la iglesia que no entendía por qué lo habían internado y no había solución. Y compañero de cuarto que pasaba en la clínica, porque era una clínica con habitación para 2, no sé si acá hay así, allá hay así compartido, a todos les pudo predicar. Después de mucho tiempo el Señor lo sanó. Pero mientras tanto, entendió que Él ahí tenía un propósito. Qué importante que podamos ver a Dios. Qué importante que podamos responder a nuestro llamado todos los días, aunque tengamos un problemón marca padre. No importa. Jeremías nos dice bien clarito que los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal. Hay una frase que me la anoté después que había preparado esta palabra, porque me encantó, y no la tengo ahí en placa, así que escribíla si querés, porque está muy buena. Dice, Dios no llama a los perfectos, perfecciona a los llamados. ¡Wow! ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor? Muchas veces tenemos la misma mentalidad que teníamos de antes de venir a Cristo, y pensá un poquito en tu vida antes de venir a Cristo. A lo mejor tu vida era un desastre y vos estabas esperando arreglar las cosas para venir a la iglesia. ¿Quién no pensó así alguna vez? Yo tengo un hermano, ahora que gracias a Dios está viviendo en la misma ciudad que yo y por más o menos 40 años no pisó la iglesia. Un problema trae el otro. No voy a entrar en detalle porque por ahí está mirando la prédica o después la mira. Pero él siempre quería arreglar las cosas, portarse un poquito mejor para acercarse a Dios, porque él consideraba que se portaba demasiado mal para pisar la iglesia. Y saben, todos los que estamos acá sabemos que no es así. Justamente tenemos que venir al taller del maestro para que nos arregle, ¿no? Y lo mismo pasa con el llamado. A veces estamos esperando, yo lo voy a servir al Señor ahora cuando tenga mi título. Después de tener el título estás tan ocupado que, yo lo voy a servir al Señor ahora cuando tenga mi propio estudio, o mi propio taller, o mi propio negocio. Después tenés tu propio negocio y ni te cuento lo que tenemos negocio propio, lo que padecemos. Y entonces no hay un momento perfecto que podemos esperar. Ni tampoco nosotros podemos esperar ser perfectos, porque ese día no va a llegar nunca. El cementerio está lleno de gente que esperó ese día. Dios nos llama a los perfectos, perfecciona a los llamados. Qué frase que me encanta, quiero dar la autoría, creo que es de Lucas Marín. Miren cómo conclusiona esta palabra, no me quiero extender mucho más. La conclusión es que todos tenemos un llamado y ese llamado lo debemos y podemos comenzar a responder desde hoy mismo. Y lo debemos y podemos responder todos los días 24/7. Dios no te llamó part-time. Ay, no, sí, al 50% nomás. El pastor Benjamín, sí, 100%, pero yo 50%. Entonces yo me pongo la ropa de Bethesda el domingo, vengo, sirvo un rato. No es así. Full time para todos, desde el último hasta el primero, todos. Y hay algunas cosas que a veces van a querer estancar tu ministerio. Porque en la comunidad de fe tenemos que estar todos vivos, activos, armados, peligrosos tenemos que ser para Sagunto. Vivos, activos, armados, peligrosos. Me reía porque el otro día veía el noticiero de Madrid, decían, ¿cómo era que decían? Peligroso crecimiento de la iglesia evangélica. ¡Oh! Ya somos peligrosos, gloria a Dios por ese título. No se sientan ofendidos, siéntanse halagados. Tenemos que vivir el llamado no como una meta, sino como un proceso. Y algunas cosas que van a querer venir a tu vida esta semana. Tampoco soy profeta, ya te lo dije, pero te van a pasar. Vas a empezar a querer compartir y el primero nomás cachetazo, te va a decir, pero rajá acá, ¿qué te pasa? Y hay cosas que nos van a querer estancar un poquito.
Lo primero, la comparación. No entremos en comparaciones. Mi ministerio no es el mismo que el del Señor acá, el hermano que está en la primera fila. Somos diferentes. Él tiene sus dones, sus talentos, su carácter. Yo tengo lo mío. No tengo que estar pensando, ay, cómo me gustaría ser como la hermana que es abogada. Si yo fuera abogado, ¿sabe cómo le ayudaría el sistema judicial de este país? No. Cada uno es diferente, no nos comparemos. La frustración es otra cosa que nos va a querer detener. Ay, porque le prediqué, salí entusiasmado del culto porque el hermano este argentino nos entusiasmó. Salimos, le predicamos el primero ahí en la esquina y te mandó a freír churro. ¿Está mal? ¿Dije algo que está mal? No, por la duda. Ah, bueno. Porque allá decimos así cuando nos mandaron, ¿eh? Pero ¿sabes qué? La única manera que tenemos los hijos de Dios de perder en la fórmula matemática es cuando no compartimos. Hay un libro que tendríamos que leerlos todos los hijos de Dios que se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo. ¡Wow! Tremendo. Lleno de ideas para evangelizar. Algunas muy pasadas de rosca, pero muy buenas. Y él tiene una formulita que dice, predicás más, te aceptan, igual ganaste. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Quiénes quieren predicar y ganar un alma para Cristo? Sí. Otra fórmula. Predicás más, te rechazaron, igual ganaste. Porque ya soy libre de esa sangre, como dice la palabra. Y saben que a veces nuestros problemas, nuestras cosas, la vida, nos hace creer que la venida de Cristo... Pero la venida de Cristo está cerca, hermanos. Dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí Dios nos dio la capacidad de bichear, de estudiar en la palabra y estar alertas, como las vírgenes que mantenían aceite ahí en su candelabro. Entonces, si Cristo está cerca, ¿cuánta gente quiero llevar conmigo? A mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Si el Señor transformó nuestra vida, ¿cómo no vamos a querer compartir con los demás? Otra cosa que puede estancarnos es la procrastinación. Le voy a predicar a mi vecino. Sí, pero después nomás. Hoy parece que no está de voleo. No está con buen humor. Voy a esperar mañana. Y postergarlo es algo que nos estanca. Ahora, si el Señor en esta mañana pone ideas creativas en tu cabeza, en tu corazón, me encantaría que lo puedas charlar con los pastores. Acá hay pastores, hay mentores, le llaman, ¿no? Charlarlo con tu mentor. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenés una idea y no sabés cómo canalizarla. ¿Saben que yo tuve una célula de estudio bíblico? Estudiábamos la Biblia en la Facultad de Humanidades. Los que pasaron por la universidad saben lo que es una universidad de humanidades. El antro de perdición. Siempre de humanidades sale lo peor. Y saben que ahí el Señor nos llevó a abrir la Biblia, a estudiarla. En un año tuve un fruto. Pero gloria a Dios. ¿Cómo se dio eso? Charlándolo. Lo charlé con mis líderes. Digo, ¿qué puedo hacer? Tenía muchas ganas de hacer algo. Y hacía afiches, pegaba en la facultad. Canalizalo a través de tus mentores, de tu pastor. Si no tenés un mentor, habla con los pastores, tenés que tener un mentor. Lo escuché el otro día, ¿no? ¿Es así? No podés andar solo. Hombre solo es presa fácil. Ese es un eslogan que tenemos en Legendario, en un ministerio que conquistamos montañas. Hombre solo, presa fácil. Siempre tenés que tener alguien con quien charlar. No solo tus problemas, tus pecados, tus tentaciones, tus ideas. Vas a salir acá con algunas ideas. Charlalas, porque dos cabezas piensan mejor que una y te va a ayudar a encontrar la voluntad de Dios, a ver cómo hacerlo. Activalo. ¿Cómo sería activarlo? Informate. Si Dios te dice, te había mostrado esos viejos sueños en tu juventud, de que ibas a hacer una transformación en algún área, sea en lo educativo, en lo religioso, en lo gubernamental, informate, empecé a empaparte del tema. ¿Cómo vas a querer ser, no sé, candidato a intendente, le dicen acá del ayuntamiento?
alcalde si no tenés ni idea de las leyes, por ejemplo? Empezá por el principio, paso a paso. Y sabes qué, estudiar, prepararse, capacitarse, es tan espiritual, es tanto y más espiritual que poder pasar tiempo con Dios orando, hablando, leyendo la palabra. Todo hace parte y es parte de nuestra vida espiritual. Sembrá vos mismo en tu iglesia local. No te aísles, no trabajes solo. No salgas hoy como llanero solitario a poner un banquito en la plaza y predicar, está bárbaro. Pero que tus pastores, que tus mentores lo sepan. Porque la iglesia te va a dar un respaldo espiritual, va a orar por vos, te va a ayudar con ayuno, con oración. No lo hagas solo. Termino con esto. El éxito no es un accidente. Es el resultado del esfuerzo, de la constancia y la pasión. Dios quiere que seamos exitosos en nuestro llamado. Y cuando digo esto, no digo de que vas a levantar tu voz y van a convertirse 5.000 como le pasó a Pedro en su prédica posterior a la ascensión de Jesús. Muchas veces va a haber como algún que otro profeta que fue llamado y Dios le dijo, andá a predicarle, no se va a convertir ni uno. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacerlo que ruede, hacerlo andar. Con esta palabra, ya para cerrar, despedimos a los que nos están viendo por las redes sociales, diciéndole que la paz del Señor esté con ustedes, que Dios los bendiga, que lo puedan volver a rever y que el miércoles los esperamos acá a las 19 horas, pastor, ¿no? 19 horas, para una hermosa reunión, pero no te olvides que Dios puso un llamado en tu vida y no hay persona más feliz que aquella que puede cumplirlo. Dios los bendiga. Y a los que estamos acá,